Bueno, nuevamente, hola a todos. Un momento, perdón, cambio por acá. Que cada vez que abro el OBS me ofrece por acá lo de la cámara y este no lo necesito. Listo. Ahora sí. Bueno, la idea de hoy es trabajar un tema que es el de detección de bordes. La detección de bordes es un tipo de shader que se utiliza en muchos tipos de videojuegos, sea para llamar la atención sobre algún objeto, y en este caso se resalta el borde de ese objeto que debemos recolectar, o sea para lograr un efecto más caricaturesco, que es perdón, lo que se conoce como tone shading, perdón, y algo como eso, pues donde le pongo los bordes al objeto y aparte pues lo complemento con un cambio de sombra para hacer que algo se vea pues más caricaturesco que como se vería de otra forma. Entonces, bueno, primero es cómo podemos hacer para detectar bordes. Para detectar bordes, primero necesitamos entender un poco una operación que seguramente ya todos han estudiado, que se conoce como producto punto. El producto punto, ya abro por acá el Inkscape, es una operación entre dos vectores en donde yo tengo un vector, lo opero con otro vector y me va a dar un resultado que es un único número. Hay una confusión, digamos, muy común y es que el producto punto nos va a dar un vector, no. El producto punto nos va a dar un único número equivalente a la multiplicación, por así llamarlo, de estos dos vectores de acá. Pero resulta que esa multiplicación va a depender también de la distancia que haya entre ellos en términos del ángulo. Mientras más alejado esté ese vector del otro, más pequeño va a darme el producto punto. Específicamente, cuando yo quiero operar dos vectores, llamémoslos A en la posición I, B en la posición J y C en la posición K. Esos son los componentes de uno de los vectores. Y quiero hacerle producto punto con otro vector que tiene D en la posición I, E en la posición J y F en la posición K. El resultado va a ser A más B, perdón, A más D, porque voy a sumar los que tenían I con los que tenían I, más, perdón, A por B, A por D, es una multiplicación, más los que tenían J, que eran B y E, y los que tenían K, que serían C y F. Y como eso me da un único número, pues la dirección se pierde, es decir, el IJK se pierde y solo voy a tener un único número resultado de esta suma de acá. Ahora, ¿por qué esta operación de producto punto es tan importante en los videojuegos? Y una de las razones de esto es porque tenemos la posibilidad de hacer un cálculo de cómo funciona la luz o una estimación de cómo funciona la luz en el mundo real muy barata a través del producto punto. Entonces nosotros podemos tener, que eso es lo que está pues aquí en la presentación, un modelo 3D. Ah, esto no se puede llevar así. Pensé. Nosotros tenemos este objeto tridimensional, que son pues como estos polígonos que estamos viendo acá. Y nosotros queremos que de alguna forma este objeto sea tridimensional. Una de las formas principales para que algo sea tridimensional es que reacciona de forma diferente a la luz dependiendo de su posición en el espacio. En el momento en que nosotros le quitamos la luz a un objeto tridimensional, se pierde por completo esa profundidad. Y ocurre en el mundo real. Es decir, si nosotros miramos en el mundo real este material que se llama Vanta Black, que es un material que absorbe muy bien la luz, el resultado es que da la impresión de que fuera bidimensional. Si notamos aquí esto, no se nota 3D a diferencia de este. Pues noten aquí tengo el mismo objeto, pero este tiene un material que no reacciona como la mayoría de la luz, sino que la absorbe, y otro que no. Y este, de hecho, pareciera como una calca, como si fuera completamente bidimensional, a pesar de que puede ser una esfera.
Y digamos que es porque nosotros cuando estimamos la profundidad partimos de una hipótesis o como de un entrenamiento que hemos tenido a lo largo de nuestra evolución y es el hecho de que los objetos van a reaccionar dependiendo de la luz y dependiendo de la profundidad. En donde los objetos que estén en una dirección opuesta a la de la luz van a verse más opacos, mientras que los que estén recibiendo la luz directamente van a verse más claros. Y en el mundo virtual pues también podemos notarlo. Si yo tomo una esfera, yo puedo notar que es 3D por la forma en que la luz va cambiando en esta esfera. Pero si yo a la esfera le pongo un material que no reaccione a la luz, que serán los materiales que se llaman onlit, eh, ya no se, ya se pierde completamente el concepto de profundidad. Es decir, eso pareciera ser un círculo que está ahí completamente dimensional en el espacio, a pesar de que efectivamente tiene rotación, tiene profundidad. Inclusive lo puedo rotar y no voy a notar ningún cambio. Que sería algo que si notáramos si hubiera pues una luz en el espacio y bueno, y fuera un poquito más low poly. Entonces nuevamente tenemos un espacio 3D y parte de lo que nos permite reconocer que es 3D es el hecho de que la luz se comporta diferente dependiendo de la posición de ese objeto en el espacio y respecto a la luz. Y necesitamos alguna forma de calcularlo. Digamos que ese fue un problema al cual se enfrentó la computación gráfica hace ya varias décadas. ¿Cómo podemos lograr eso? Porque si pensamos, pues de hecho originalmente los videojuegos eran 2D porque simplemente no habían máquinas o algoritmos listos para correr 3D. Entonces ese fue alguno de los primeros problemas que tuvieron que enfrentarse. Y la solución de hecho estaba en el producto punto. Porque resulta que cuando hacemos el producto punto entre un vector perpendicular a cada cara y la dirección y un vector que apunta hacia donde está el sol, entonces pensemos aquí. Aquí está el sol, pues donde está apuntando esa flechita. Uno podría decir que esta flecha está apuntando hacia el sol y que esta no, pues porque esta tendría que estar como, esta flecha amarilla tendría que estar apuntando como para la derecha. Sin embargo, también debemos entender que la luz direccional tiene una optimización que se hace y es que se asume que la luz direccional, al igual que el sol, es un objeto que emite luz pero que está tan lejos que todos los rayos son paralelos. Es decir, si uno tiene un bombillo, el bombillo que es pequeño y está cerquítica de uno, emite de forma radial, un poco como esto. Esta no es la forma que estaba intentando crear. eh, Supongo que es porque está tan rara esta forma. Ah, ya es porque tiene redondez. Ahora sí. Listo. Entonces cuando tenemos un bombillo, el bombillo pues emite de forma radial, como si fuera un montón de rayitos de luz. El sol pues de hecho también lo hace de esa forma. Sin embargo, como está tan lejos, ¿qué va a pasar? Pues cuando estamos muy cerquita, vamos a poner aquí muchos más, muchos más rayitos. A ver, aquí tiene 10, pues, digamos 100. Listo. Entonces cuando yo estoy cerquita, cuando yo estoy aquí a una distancia razonable, pues yo puedo empezar a diferenciar que efectivamente aquí hay un ángulo, que es entre estos dos. Pero cuando uno está a una distancia muy lejana, este y este, miren que parecieran ser líneas paralelas. Miremoslo aquí. Entonces, si yo dibujo una línea acá y otra línea acá, bien dibujada, pareciera que son, bueno, pues de hecho utilicemos una herramienta que sea derecho. Entonces yo dibujo una línea aquí y dibujo una línea aquí y pareciera que fueran completamente paralelas. Si yo estuviera cerquita, quitémosle este de acá, como está por debajo de esto. Bueno, mientras que si yo estuviera cerquita, yo sí notaría que hay un ángulo. ¿Qué es lo que pasa? Uno pone un bombillo, uno nota que el bombillo está emitiendo de forma radial, hay un ángulo de diferencia, digamos, entre cada rayo, por así decirlo, no es que sea visible, pero uno sí puede notar que la forma en que se emite es radial y no paralela. Como resultado, si uno pone un objeto más a la izquierda o más a la derecha, pues la forma en que le va a pegar el rayo va a ser diferente.
Pero con el Sol es una hipótesis diferente. Decimos que estamos tan lejos que si nosotros analizáramos dos rayos de Sol, pareciera que están paralelos entre ellos, que aquí lo podemos notar. Cuando yo me acerco, efectivamente parecen dos líneas paralelas, a pesar de que sabemos que no lo son. Este efecto solo ocurre o solo se asume en matemáticas cuando el objeto que emite esas líneas está muy alejado y de hecho hay una aproximación pues matemática para eso y es que si un objeto está muy alejado se aproxima a que seno del ángulo va a ser igual al ángulo y se utiliza como algo que se considera cierto para resolver ciertos tipos de problema con objetos muy alejados, entre esos pues los rayos de sol. Y pues porque cuando el momento en que resuelvo el triángulo con eso me va a dar que los lados son paralelos básicamente. Esa hipótesis de que los rayos, el sol está demasiado alejado, va a hacer que nosotros asumamos que la dirección del sol siempre es la misma. Inclusive en Unity cuando miramos la luz direccional efectivamente nos da a entender con el dibujo que nos muestran que son rayos que son paralelos entre ellos. Y noten que no importa yo a qué distancia lo ponga, no afecta para nada la intensidad, porque se asume que la luz direccional representa el Sol y ya sabemos que el Sol es un objeto que está muy alejado y nos emite rayos aparentemente paralelos entre sí. A diferencia de una luz radial, un punto de luz, en donde efectivamente sí se va a ver afectado por la distancia a la que esté. Entonces si yo lo pongo cerquita del suelo va a alumbrar más y si lo alejo pues va a alumbrar menos. E inclusive noten que aquí se nota en la proyección que es un objeto radial y no paralelo. Si fuera paralelo pues vería la misma intensidad en todas partes. ¿Alguna duda con esa primer como suposición que se hizo para la calcular la luz en los videojuegos? Así no hay dudas, listo, excelente. Entonces, Gio, sí, dígame. discúlpame, ¿me podrías, digamos, profundizar un poquito en la parte que dijiste que el seno del ángulo es igual al ángulo? Sí, Que no lo entendí. es porque cuando nosotros tomamos, digamos, formamos un triángulo. No entiendo por qué está viniendo por defecto con estas formas o cree lo que no era. A ver, otra vez. Ah, es que le puse 100 esquinas, obviamente. Tres. Listo. Entonces tenemos un triángulo, aunque de hecho ese no me sirve, entonces creemos un cuadro. Número aquí. Digamos que por acá estuviera el sol, pues de alguna forma. O sea, aquí hay un rayo de sol y aquí está el otro. Y pues digamos que aquí se está formando pues yo pongo un plano proyectado aquí eh, y aquí tengo un ángulo, llamémoslo teta. Y aquí hay una distancia que se notaría entre un rayo y el otro. Pues sabemos que este de aquí es un rayo y este otro lado de acá es otro rayo. Entonces nosotros podríamos decir que dependiendo de la altura, que vamos a llamarla h, y este ángulo nosotros podríamos calcular como esta distancia que hay acá, diciendo que necesito alguien que me relacione el opuesto y el adyacente sería tangente, tangente de teta sería opuesto, que vamos a llamarlo por acá W, va a ser opuesto, que es W dividido H. Vemos que tendría que haber buscado una relación era entre estos dos. Me interesa es cuánto mide este rayo y cuánto mide el otro rayo. Llamémoslo hasta acá. De hecho, para que sea un poquito más diciente, como C de cateto y H de hipotenusa. Y lo que diríamos es que tangente del ángulo, no, perdón, seno del ángulo, va a ser, no podría ser seno, tendría que ser coseno. Mm, bueno, empecé mal la explicación. Lo voy a poner por acá. Seno del ángulo sería igual a la al opuesto sobre hipotenusa, casi que no, opuesto sobre hipotenusa. Y acá tengo una proporción que me va a dar entre estos dos lados de acá, porque efectivamente es como si entre este lado, entre este rayito de acá
y este hay una distancia que está ocurriendo. Sin embargo, en el momento en que yo pongo un ángulo muy pequeñito y se hace esa suposición, digamos que este fuera un ángulo muy pequeñito, 0.001, lo que va a pasar es que me va a quedar que h, que es el que está aquí, va a ser, perdón, si h es el que quiero despejar, tendría que pasar aquí mm, este para acá y este para abajo. Y aquí me quedaría que el h, no voy a poder explicarlo bien al parecer. Y aquí me va a quedar que el w, si de hecho queda mejor así, va a ser un lado muy pequeñito. O sea, noten que aquí esto va a hacer que el w sea muy pequeñito porque el ángulo era muy pequeñito, como si esto fuera aquí muy pequeño. Y a medida que esto vaya siendo más pequeño, entonces pues digamos que la relación que hay entre estos dos se va haciendo cada vez más parecida. Noten que cada vez pareciera que son más paralelos, esta línea y esta línea, a medida que lo voy haciendo más pequeñito. Es como esa básicamente la hipótesis que se hace, sino que digamos que para entender el uso o el por qué esto nos aproxima, nos ayuda con algunas soluciones, allá lo borré, del aproximar el seno de teta al teta, tendríamos que haber visto como un poco más avanzado algunos de los cálculos que se hacen para calcular datos como vector de Pointer, creo que se llamaba, no. Mm, Mi teoría electromagnética está absolutamente oxidada, pero bueno, ahí hay unos datos que dependen de los ángulos y dependiendo de la distancia de eso podemos hacer unas hipótesis que ayudan a resolver las ecuaciones más fáciles. De forma muy superficial, en la medida que ese ángulo sea más pequeñito, podemos ir poniendo esto más pequeño y van a ser cada vez más parecidos estos dos. Y notemos pues que aquí la hipótesis que yo hice fue cambiando en la ecuación el seno de teta por el teta directamente para que midiera esto, pero igual si lo miramos en una calculadora, seno de un número muy pequeñito es ese mismo número. Noten que aquí yo puse que el seno de 0.0001 y el resultado también me dio 0.0001. Entonces, dicho, pues es algo que ocurre igual en la calculadora al momento de hacerlo. Y como este está asociado al lado opuesto, que es este de acá, lo que nos está dando a entender es que si el ángulo es muy pequeñito, el lado opuesto también es muy pequeñito, y nuevamente a medida que este sea más pequeño, estos dos van siendo cada vez más paralelos. No sé si por ahí va quedando un poco más claro, David. Y Gio, muchas gracias, sí me queda muy claro. De hecho, sí está, pues ya entiendo por qué ocurre eso. Muchas gracias, Gio, de verdad. Dale, con gusto. Ahora, aquí con esta hipótesis, entonces ya tenemos una simplificación, y es que el ángulo, perdón, el vector que apunta al Sol está exactamente en la misma dirección en todos, que es lo que estamos dibujando aquí con la línea amarilla. Ahora, la intensidad de la luz va a darnos la magnitud de este vector. Es decir, yo digo, la luz tiene una intensidad de 0.75. Pensemos en que nosotros podemos controlar la intensidad de la luz como cualquier otra variable. Entonces yo podría decir, la intensidad de la luz es cero, o la intensidad de la luz es 0.5, o la intensidad de la luz es uno, y dependiendo de eso, pues voy a tener una luz más fuerte o más pasito. Matemáticamente, ¿qué me va a cambiar eso? Me va a cambiar el valor como la magnitud, qué tan larga es esta flecha de acá. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar que la luz está ubicada a 45 grados respecto al piso del juego y está con una intensidad de 0.75. Entonces ya sabemos que este vector amarillo tiene magnitud de 0.75 y ángulo de 45 grados. Y el rojo es un vector unitario, magnitud 1, que es perpendicular a cada cara. Entonces aquí va en este ángulo, pero en este va en este, aquí va así y así. Va, aquí no se ve porque está detrás del amarillo y aquí va en esta parte. Ahora vamos a hacer una aproximación. Queremos ver cómo se vería la luz en el mundo, imitar la luz en el mundo real, en el mundo virtual. En el mundo real, mientras más parecido sea el ángulo del vector normal a la luz, pues más se va a ver reflejado. Pensemos en que si yo tuviera el sol aquí, completamente arriba, ¿qué va a pasar? Esta cara le va a estar dando la luz directamente y esta cara se va a ver completamente iluminada, mientras que estas caras se van a ver muy oscuras porque aquí no les está llegando la sol, no les está llegando el sol, no les está llegando la luz, era lo que iba a decir.
Em, y eso, pues si lo podemos mirar, ¿cómo podemos hacer entonces que dependiendo del ángulo, que a mayor ángulo nos dé un valor más pequeñito? Entonces habrían muchas formas de resolver eso, pues podríamos como de alguna forma decir que la intensidad va a ser una proporción inversa del ángulo entre ellos y pensar en alguna forma matemática de hacerlo, pero ya hay una, porque resulta que el producto punto, además de poder expresarse de esa forma, hay otra expresión en la que lo podemos expresar, otra forma en la que lo podemos expresar, y es, si este es el vector A y este es el vector B, nosotros podemos decir que es la magnitud de A multiplicado por la magnitud de B multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Noten que esto ya nos resuelve completamente lo que queremos hacer. Supongamos que A es el objeto, la magnitud del objeto del vector perpendicular a cada cara va a ser 1, porque les acabo de decir que este vector rojo perpendicular a cada cara es un vector unitario, que de hecho se guarda en el mismo modelo 3D que uno hace. Cada vez que uno hace un modelo 3D, él guarda un mapa de UVs, que ya lo hablamos hace algunas clases, pero aparte también guarda un vector, unos vectores normales en ese mismo objeto. Los tiene quemados. Cada vez que uno hace un modelo en 3D, él automáticamente a cada cara visible le pone un vector perpendicular y lo guarda en un mapa. Y ese mapa se va junto con el OBJ o el FBX o el punto .blend, cual sea el archivo que utilicen, tiene esa información. Como es unitario, pues eso no nos afecta nada, es como multiplicar por 1. Entonces me va a dar B, que es la intensidad del Sol, que para este caso es 0.75, por el coseno del ángulo entre ellos. Y el coseno tiene un comportamiento que es tal cual lo que necesitamos, porque si miramos la gráfica del coseno, cuando el ángulo valga 0, nos va a dar un valor del 100%. Entonces, cuando ambos tienen el mismo ángulo, nos va a dar el 100% de la iluminación. Pero a medida que ese ángulo va creciendo hacia 90 grados, que estaría por acá, de hecho yo creo que más fácil lo dejo así como estaba. Cuando el ángulo va creciendo hacia 90 grados, ¿cuánto es 90 grados? Pues si pi es 3.14 y eso es 180, pi medios sería 90 grados, pi medios es 3.14 dividido 2 nos va a dar 1.57, o sea que por los lados de 1.57 que aquí está, nos va a dar 0, aquí está pi medios. Entonces, cuando nos dé 90 grados entre ellos, la intensidad del Sol va a ser 0. Y cualquier valor intermedio nos va a dar una relación que está por acá. Entonces, digamos, sabes que estoy a, no sé, pi cuartos, que sería como por acá más o menos. Entonces, si estoy a pi cuartos, que sería como a 45 grados, me va a dar una intensidad del 75%. Si ya estoy a más de 45 grados por ahí a 60 grados, me va a dar, digamos, el punto 45%. Si estoy a 15 grados, me va a dar el punto 95% y así. Entonces es una curva que nos va a representar cómo se va la intensidad respecto al ángulo. A mayor ángulo, menos intensidad, hasta el punto de llegar a 0 grados. Así que ya con esto nos va a quedar resuelto. Miremos de hecho aquí. En este caso, como la luz está apuntando en 45 grados para allá, y este vector está perpendicular hacia arriba, calculamos 0.75 por 1 multiplicado por el coseno del ángulo entre estos dos. El ángulo entre ellos es 45 grados y nos dio 0.53. Por lo tanto, esta cara de arriba se va a ver a un 53% de la máxima intensidad que podría tener esta cara de acá arriba. Estos dos son muy parecidos. El ángulo entre ellos es apenas de 15 grados. Este está a 60 grados y este es 45 grados. Nos va a dar 15 grados. Nos da un valor entonces de 0.75 por 1 por coseno de 15 grados y nos da 0.72. Efectivamente esta cara, como está casi apuntando directamente al sol, está muy iluminada. Esta en la que son completamente iluminados nos va a dar coseno de 0, coseno de 0 es 1, por lo tanto está completamente iluminado. Y eso nos van a dar menos brillante, nos va a dar 0.53. Y efectivamente aquí lo vemos y es como si fuera el comportamiento de la luz del mundo real con una operación que ya está optimizada en el procesador, que es, y mucho más pues en las GPUs, que es el producto punto. Tengan en cuenta que los procesadores tienen operaciones para las cuales fueron optimizadas y otras para las cuales que no. Los procesadores no están optimizados para los condicionales y los obliga a utilizar branches, pues como ramas. Pero los procesadores están optimizados para hacer operaciones tipo bitwise
que es una operación bit a bit, los computadores están optimizados para hacer productos puntos, y bueno, otro tipo de operaciones para los cuales ya hay instrucciones que permiten que se pueda ejecutar rápidamente. Asimismo, las GPUs, pues también el hardware lo han cambiado dependiendo de lo que necesiten. Por ejemplo, el cambio entre las GTX y las RTX, hablando específicamente de Nvidia, uno de los cambios es que el hardware de las RTX lo cambiaron para hacer otro tipo de operaciones específicas que estuvieron optimizadas en el hardware, que son las asociadas a ray tracing, que se llaman como cálculos en árbol o pues algo así, no recuerdo el nombre exactamente. Bueno, retomando este tema original, ¿qué dudas tienen respecto a cómo se calculó con el producto punto la intensidad de cada una de las caras? Yo, cuando se calculan esos vectores pues de cada cara, cuando uno modela entonces algo de circular, lo hace como, o bueno, pues cómo lo hace como por cada píxel, pedacito, pues por así decirlo, o cómo. Ya entiendo. Aquí estoy haciendo unas simplificaciones muy grandes, pues voy a abrir muchas simplificaciones muy grandes. Primero, él realmente no lo hace por cara, aquí era para explicar como el ejemplo, sino que realmente cuando él hace los cálculos hay dos opciones, o que lo haga por vértice, entonces a cada vértice le estamos planteando su propio vector, ve, no se copió el color, ah, era el trazo. Entonces así pues pone este vector aquí, y este aquí, este aquí y este aquí. Y en cada vértice tendría su vector normal. Pero este vértice tiene dos vectores normales. Tiene uno aquí y tiene uno aquí. Cuando, pues sí, entonces para este vértice va a promediar el resultado de estos dos de acá. De este vector perpendicular que me dio por esa cara y el vector perpendicular que me dio por esa cara. En el caso, por ejemplo, cuando uno tiene una esfera, pues vamos a tener por cada vértice estos cuatro vectores, pues porque en cada vértice se conectan varios polígonos, pues cuatro o más. Entonces tenemos este de aquí, tenemos otro, pues piensen que por aquí hubiera otra cara, entonces viene otro por acá. Y bueno, de hecho, eso se alcanza a notar en el ProBuilder. No me muero acá, abro el ProBuilder. Entonces aquí tengo una esfera que es low poly, ahí se alcanza a notar que es low poly. Construir. Voy a tomar esta esfera que acabo de construir. Voy a ir a la parte del... Ah, sí, bueno, pero no lo puedo cambiar aquí. Del smoothing. Y quiero que miremos que aquí me permite visualizar. Se supone, este no era. Era acá. Ahí está. Entonces, normalmente, como vienen las normales, es que está aquí por cada vértice, pues ahí más o menos se alcanza a notar que por cada vértice tuvo un montón de vectores perpendiculares asociados a cada triángulo que había ahí. Entonces, por ejemplo, en este vértice se conectan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuve que haber contado mal, 6, se conectan 6 caras, que son esas que estoy señalando acá, y tendría 6 vectores perpendiculares. Cuando voy a hacer el cálculo, dependiendo de si lo tengo configurado por vértices o por píxeles, si está por vértices, él va a hacer el cálculo en este vértice y lo va a hacer promediando el resultado de estas 6 líneas que vemos acá. Que podrían ser más, pues dependiendo de cómo se configure, pues de hecho el smoothing, pues porque uno podría con un smoothing diferente, podría hacer que haga el cálculo con más valores. Por ejemplo, la diferencia entre esta esfera y esta, estas dos son las mismas esferas y tienen la misma cantidad de vértices. Exactamente, o sea, no es que esta tenga más vértices que esta, no tiene la misma cantidad. La diferencia es que en esta cada vértice tiene su propio vector perpendicular sin promediar con los demás y aquí cada uno se promedió con los demás y como resultado cuando va a hacer el cálculo de la luz me va a dar más suavizado. Pero esto de pronto para no confundir mucho, ahorita retomo esta parte de acá. Entonces, bueno, cuando estamos aquí, dependiendo del parámetro
de suavizado, él va a tomar más o menos vértices para hacer el cálculo de la luz de este vértice de acá, si lo tenemos configurado por vértices. Y hay una sola luz. Pero ¿qué pasa? Pensemos en el escenario más costoso posible. El escenario más costoso posible es que yo tengo el cálculo de la luz por píxel y que tengo varias luces. Eso significaría que por cada luz que haya en el juego y por cada píxel de este objeto, él va a hacer este cálculo. Entonces él va a mirar, digamos, este píxel que está por acá. Y este píxel que está aquí va a mirar el equivalente al vector normal a este píxel, pues sabiendo cuál es el vértice más cercano y pues haciendo como la interpolación entre los vértices de acá y si el píxel está por acá, pues los de por acá abajo. Va a hacer el cálculo de la luz para este píxel con esta luz, luego el cálculo con esta luz, luego el cálculo con esta luz y luego el promedio entre ellas, pues un promedio ponderado, teniendo en cuenta pues que algunos van a estar más lejos o más cerquita. Y hace esa misma operación por cada píxel de la imagen. Entonces, si es una textura 1024 por 1024, haría ese cálculo de la luz, 1024 por 1024 por cada luz tres veces, haría por ese solo objeto 3.145.728 veces para un único objeto. Obviamente la tarjeta de video está optimizada para hacer esa clase de operaciones. Sin embargo, pues no significa que no llegue a ser algo costoso. Entonces, respondiendo, se puede hacer por vértices o se puede hacer por píxeles. En el caso de la esfera, la cantidad de vértices que se van a tener en cuenta para hacer el cálculo va a depender del parámetro de suavizado. Sin suavizado lo va a hacer como por cada vértice separado y con suavizado lo va a hacer tomando varios vértices alrededor. Así, son esa cantidad de cálculos por 60 veces por segundo exactamente. No sé, Andrés, si con eso queda un poco más claro lo que me estaba preguntando o si me desvié mucho y no quedó entre lo que hablé resuelta la pregunta. Sí está un poquito más claro. La cosa es, entonces, digamos, si hace el cálculo por vértices y como el cálculo es más que nada por vértice, ¿cierto? No, él Sí, por defecto calcula por píxel, por defecto. por píxel. Ajá. Ah, bueno, no, entonces ya con eso. Porque iba a decir, pues, cómo hace para las caras, pero si lo hace por píxel, entonces ya está respondido. Listo, listo, sí, porque lo haces con ese píxel y luego por acá pues abajo otros píxeles y así. Realmente con las caras, como él normalmente lo hace por píxel, no hay problema. Cuando tiene en cuenta las caras, cuando lo hace por vértice, que por vértice pues sí sería tomar en cuenta el cálculo en este vértice, en este vértice, en este y en este, y ya sabe cuánto le dio en cada uno, y lo rellena con una interpolación lineal entre ellos. Entonces piensen en que, pues voy a poner aquí el ejemplo eh, muy básico, suponiendo que fuera una línea, y en esta línea lo calculé, o sea, es una línea, lo estoy dibujando con ancho, pero es por simple facilidad. Y en esta línea, entonces digamos que me dio que el color era, que charro que lo, el gradiente para donde no quería, listo. Entonces digamos que la luz aquí me dio un 100% blanco, mientras que el de aquí abajo me dio un gris. Entonces lo que hizo es que lo calculó aquí y lo calculó aquí y luego puso una interpolación entre estos dos. Solo que esta interpolación pues puede tener en cuenta tres datos porque realmente como funciona Unity es que Unity siempre divide todo en triángulos. Entonces cada pedacito del objeto, de hecho aquí se nota, cada pedacito del objeto está hecho, en este se notaba, por triángulos. Entonces lo que hace es que calcula la luz aquí, en este, la luz aquí abajo y la luz aquí. Y calcula una interpolación entre ellos tres. Pues mientras más está a la derecha, más influencia tiene este, y mientras más está arriba, más influencia tiene este, y más a la izquierda, pues va a tener más este. Pero solo hizo tres cálculos y el resto fue poner como un degradado entre ellos. No sé, Andrés, si queda un poquito más claro cómo se hace cuando es por vértice. Sí, mucho más claro. Listo. Tengan en cuenta que eso es una de las optimizaciones más grandes que hay. Por esos números tan grandes que nos dan es que encontramos tantos juegos mobile que no tienen luz o que falsean la luz. Si pensamos en muchos juegos mobile, vamos a ver, o tiene una única luz muy sencilla o no tienen luz nada del todo y la falsean. O tienen una luz que se calcula por vértice y se puede ver muy bien. O sea, por ejemplo, si nosotros miramos el juego Lara Croft Go, es un juego completamente low poly
y la luz se calcula por vértice. Como la luz se calcula por vértice, noten que tenemos colores completamente planos. Todo el color de esta cara es exactamente igual y el de esta cara es exactamente igual y el de acá también. No importan las texturas porque realmente solo se está calculando por vértice. Un cálculo de luz basado en vértice combina muy bien con un arte low poly. De hecho, pues noten que aquí es un juego que se ve visualmente atractivo y, y no hace cálculos por píxeles. Para nosotros hacer eso, pues cuando creemos nuestro propio modelo de luz, pues lo podemos hacer, pero de entrada uno define cuando tiene la luz, eh, digamos, voy a poner aquí una luz cerquita de ese objeto. Y este punto de luz, no sé si se quedó cerquita, vamos por acá. Ya pego el post que no deja ver bien esto. Entonces aquí tengo esta luz roja y miremos aquí, la está calculando, bueno, aquí la va a estar calculando por cada píxel a menos de que yo lo tenga configurado para que no sea así. Esperen, yo miro por si acaso. Eso se configura en Quality. Sí, aquí de hecho le estoy diciendo, por cada píxel podría tener en cuenta hasta 4 luces. O sea que puedo tener 4 luces y de a cada una la va a hacer el cálculo por píxel. La quinta luz que va a pasar lo va a hacer el cálculo por vértice. Si yo le pusiera P0, significa que solo no hay ninguna luz que le haga el cálculo por píxeles. Aquí solo una luz por píxeles, que sería la luz direccional y el resto por vértices. Aquí supongamos que lo tengo en 4, porque hay puntos donde me interesa que haga el cálculo por cada píxel. Eh, pero hasta pues voy a tener que ponerle un material diferente para que se note un poquito más. Vamos a crear aquí un material. Este de acá. Y que sea un material estándar, sin emisión. Bueno, sin normal map. Blanco. Y pongamos aquí otra textura cualquiera. Está acá. Entonces, si notamos aquí, la forma en que se calcula la luz es por cada píxel. Como resultado de eso, los píxeles que están más cerquitas son más iluminados y a medida que los píxeles se van alejando, van cambiando de color, ¿cierto? Pues no importa aquí cuál color le ponga, a ver con verde se puede notar más, aquí se difumina pues despacio. Por eso yo le digo aquí en el render mode que sea no importante, lo que va a pasar es que el cálculo se va a hacer por vértices. Y como resultado, si miramos ahora, toda esta cara quedó con exactamente el mismo color. Y toda esta cara de acá quedó con el mismo color y toda esta cara de acá quedó con el mismo color. Y de hecho el corte es brusco, noten aquí. Como ya no se hace un corte difuminado, sino que el corte de la luz hizo brusco porque se está calculando es por los vértices. Como se calculó por los vértices, a partir de aquí, ya el producto punto me está dando más de 90 grados y por lo tanto todo eso lo asume como cero toda esta cara. Por ahí va siendo más claro cómo funciona la luz en un videojuego. Por un lado, sí. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional de esa parte? Listo. Tengan en cuenta que igual hay una desventaja de no calcularlo por píxeles. Y es que el normal map no funcionaría. Porque el normal map lo que hace es poner una textura donde él va a simular cuando la luz se pegue con esa textura que es el normal map, dependiendo de los colores de ese normal map, la luz va a pensar que este vector no iba para allá, sino que iba por otro lado. Es lo que hace el normal map. El normal map falsea esta línea roja de acá. Realmente lo que uno dibuja en el normal map es el vector de la luz. O sea, aquí estamos dibujando un vector que tiene mucho en X, o sea, que está hacia la derecha, que tiene un poquitico hacia arriba, un poquitico hacia abajo, perdón, y ya ese es el vector que se va a poner para hacer el cálculo de la luz y no el vector propio de la cara. Siempre que haya normal map, él hace el cálculo, es extrayendo de acá un vector en lugar de hacerlo directamente con el modelo. Con esto de acá va quedando más claro cómo funcionan los normal map, cómo funcionan las luces en los videojuegos y el significado de luces no importantes e importantes.
Entonces todas las luces no importantes las calculas por vértices. Exactamente. Y algunos juegos inclusive no utilizan ninguna luz como importante, como vimos el ejemplo de este, y otros juegos low poly utilizan ese truco y se les puede ver bien. Tengan en cuenta que no tiene mucho sentido eso en un juego que tenga un gráfico más AA, por ejemplo, o AAA. Ahora, continuando con esta misma lógica, ya sabemos lo normal map, pero el normal map no funciona si no tenemos cálculo por píxel. En cálculo por vértices va a ignorar el normal map. Siguiente, no podemos tener sombras, porque el hecho de que él calcula la luz por píxel le permite al piso darse cuenta que este píxel estaba oscuro porque había una sombra ahí, este píxel también, este píxel también. En el momento en que haga el cálculo por vértices, ya no puedo tener sombras, porque ya no tengo cómo calcular la proyección de cuáles píxeles se ven afectados por, por ser ocluidos por otro objeto. Entonces, si queremos sombras, obligatoriamente tendríamos que tener luces calculadas por píxeles. Este juego, por ejemplo, fue hecho con Unity. Y si notamos la sombra, lo que tienen es que la tienen falseada. Noten que aquí solo ponen un círculo que me representa como la sombra del personaje, pero pues un círculo de hecho no sería la sombra correcta cuando uno proyecta ese personaje hacia el piso. Lo mismo por acá, otras sombras que ponen como la lanza y así, efectivamente no corresponden, pero no importa porque finalmente pues lo que se busca es un estilo de arte diferente y funciona bien con ese tipo de solución. De hecho aquí pues, inclusive puede que lo tengan una luz que calcula por píxel, no, no creo. O tienen un modelo de luz propio, de hecho podría ser por ese lado, porque igual pues finalmente uno con cualquier shader puede crear su modelo de luz propio para lograr algo como esto. O se falsea, no sé, nuevamente tienen dos luces y una así por píxeles pero con una resolución de sombra muy bajita, bueno, ya habría que ver cómo habrá sido el desarrollo. Pero esto, nuevamente, digamos la idea de explicar todo esto es poder mostrar, también, o se puede utilizar una doble cámara, también podría ser una cámara donde se ponen las sombras y otra no, bueno, ya habría que ver. En esto todo lo que vimos era para entender la importancia del producto punto respecto a los videojuegos. Sin embargo, esto no solo nos va a permitir calcular el comportamiento de la luz, que es un tema que vamos a retomar en un par de clases más adelante, y la idea es partir como de que esto ya está claro, sino que aparte nos va a permitir detectar los bordes. Pensemos en algo que ahora no sea la luz, sino que ahora tenemos algo que nos representa, pero la cámara. Entonces aquí tenemos la cámara del juego, pero la cámara del juego sigue apuntando pues como en ese mismo ángulo que puse y otra vez está en 100. No entiendo por qué esto no tiene memoria. Bueno, piensen en que esto es la cámara, esto de acá y esta cámara tiene una inclinación también de 45 grados, como está aquí, y la cámara pues verá el modelo de una forma diferente. Noten que el concepto de borde depende de la perspectiva. Si yo estoy mirando este objeto de frente, o sea, si lo estoy mirando es desde acá, para mí ¿cuál sería un borde? Este de acá, porque es el que no alcanzo a ver, el que está cambiándome entre estas líneas verticales y las que vienen por acá que van a seguir horizontales. Este más o menos es un borde. Podría uno considerarlo un borde porque también está haciendo un cambio como de superficie y este también. Pero si estoy desde acá, este va a ser el borde, este también va a ser borde, mientras que estos dos de acá no son borde porque son los que estoy viendo de frente. Y si tengo la cámara desde arriba, estos van a ser borde, mientras que estos los estoy viendo más derecho. Entonces, eso es lo primero que debemos entender. El concepto de borde depende de la cámara. Como el borde depende de la cámara, ¿cómo podríamos determinar que es un borde o no? Pues va a ser un borde o considerarse que algo en definitiva es un borde si el ángulo entre la cámara y esa cara de ese objeto son más o menos perpendiculares. ¿Y eso qué es? Otra vez el producto punto. Si hacemos el producto punto entre la dirección de la cámara y las normales del objeto, nos va a dar un cambio entre las caras que parecieran ser un borde. Entonces, primera pregunta por ahí, ¿podemos acceder a la cámara desde el shader? Claro que sí. Entonces vamos a verlo por acá, el código como base, que es este de acá. Pues igual aquí está en la presentación, pues no toqué mucho la presentación porque igual pues lo estoy explicando acá. Por aquí está pues lo de la luz. Aquí tengo dos ejemplos con ángulo 0 grados y luz de 0.5 así se vería. Y ahora respecto al borde, pensemos en que aquí está la cámara,
la cámara está aquí, donde tengo el mouse en este momento. La cámara, ¿cómo lo vería? De esta forma. Y de acuerdo a lo que ve la cámara, este sería un borde, pues este de acá, y este también sería un borde porque son los que me representan un cambio. Entonces así se vería el resultado del producto punto. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a incluir otra información adicional en el input. Recordemos que así como podemos acceder al mapa V del modelo, pues también podríamos acceder a los vectores perpendiculares y a la dirección de la cámara. Entonces vamos a hacer eso. Voy a poner por acá en esta esfera que tengo. Vamos a poner este que llame bordes base. Vamos a ver cómo es el código. Entonces en el input ya no solo tenemos el V de la textura, sino que también tenemos el vector perpendicular y la dirección. Aquí ya tengo algo más elaborado, pero pues ahorita podemos retomarlo, voy a ponerlo como un poquito más de cero para mostrarles algo. Y es que quiero que veamos qué pasa si yo le digo que me dibuje los vectores perpendiculares. Aquí me equivoqué pues porque pertenece a la estructura, entonces pues tendré que poner in punto. Y ahora sí. Y ahora sí, creamos un material. Y se lo voy a poner aquí. Bueno, pues aquí yo tengo un script para pasarle ese material. Y era bordes base. Aquí está. Entonces aquí estoy con la esfera pintándole, diciéndole que donde van los colores no ponga ninguna textura ni nada, sino que en el albedo, o sea, los colores del objeto me ponga los vectores normales. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, los vectores normales que apuntan... bueno, hay unas caras que se van a ver más oscuras. Voy a hacer un cambiecito aquí, pues simplemente para que no me dé valores negativos. Entonces, este que se refiere al eje Z, miren aquí el eje Z sería un vector que podríamos representar como 0 en Y, 0 en J y 1 en K. Que si lo pensamos ya no en términos de I, J, K, sino de RGB, el vector del eje Z se vería azul, porque es el tercer componente, el cual corresponde al azul. De hecho, si miramos el Gizmo Unity ya nos lo pinta de azul porque se refiere al eje Z. Y lo mismo, esta parte aquí, pensemos en que aquí hay un vértice. De hecho, mostremos aquí los vértices. Allá tiene Selection Wire, no sé. ¿Por qué no se ve? Bueno, aquí en este punto de acá, que el vector es completamente, que va completamente hacia el eje Z, entonces se va a ver azul. A medida que me voy yendo como hacia la derecha, va ganando un componente que va siendo más como 1, 0, 0, por lo tanto se va a ver más rojo. Se va a ver completamente rojo es cuando llegue por acá. Y hacia arriba voy ganando es como 0, 1, 0, se va haciendo hacia el eje Y por lo tanto hacia arriba se va viendo verde. Aquí está el resultado de ver los vectores normales dibujados. Aquí le voy a quitar el suavizado y aquí podemos notar entonces más a la derecha más rojo, más hacia arriba más verde. Como no tiene suavizado y la luz se está calculando en cada vértice sin promediar con los otros vértices, pues cada cara me va a quedar como con su propio color. Y aquí vemos entonces el resultado de los vectores perpendiculares. Este shader que estamos viendo aquí, así tan sencillo como está, es un shader que se utiliza en algunos estudios grandes para verificar los modelos 3D cuando llegan. Entonces pensemos que el artista 3D hace un modelo y y lo que hace es que le pone este shader al modelo para darse cuenta que efectivamente no hay discontinuidades o algún tipo de problema en el mapa normal. Cuando hay problemas vamos a notar un cambio de color muy brusco, porque alguna normal nos quedó invertida o alguna normal nos quedó como con un cambio muy fuerte, y mientras que si se ve una textura suave, pues sabemos que posiblemente las normales estén bien hechas. Asimismo, pues podríamos poner las tangentes también. ¿Preguntas hasta acá de este shader o del resultado? ¿Me puedes repetir cómo está hecho ese shader? Claro, nosotros tomamos Word Normal, que es una palabra reservada que se refiere como al mapa web, pero al mapa de normales. Y le estoy pintando tal cual al albedo es donde le pasamos el color RGB, le estoy pasando el Word Normal. Recordemos que así si yo se lo estoy pasando como al albedo Unicast, él se lo va a pasar a todo el modelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pongámoslo aquí con la no suavizada. Por ejemplo, en estas partes de acá, el Word Normal, hagámosle aquí, como una fotico.
En estas partes de acá, el World Normal eh, se hace por cada píxel, pues, porque lo tengo en el fragment. Entonces, en este píxel de aquí, el World Normal, ¿hacia dónde dio hacia acá. Empecemos por acá. Está claro que el World Normal de esta parte de acá es esta. Sí, Listo, sí, sí. súper bien. Y ahora, si yo fuera a representar este vector numéricamente, sería un vector que ¿cuánto tiene en i? Uno. Eso, tiene 1 en i, 0 en j y 0 en k. Pero si pinto Y eso esto, se representa en el RGB. exactamente, entonces es un color muy rojo. Pues este no tenía exactamente 0 en k, sino que tenía, no sé, punto 2. Entonces efectivamente me va a dar 100% rojo, 0% verde, digamos 20% azul. Y se ve como este moradito que estamos viendo acá. Y esa misma lógica aplica entonces por acá arriba. Si yo tomo otra fotico del modelo, pero por acá, esto no puedo pegar imágenes aquí, aquí. Entonces este vector me va a dar más o menos 0, 1, 0, que representado en colores va a ser 0 en rojo, 1 en verde y 0 en azul. De pronto con este queda un poquito más claro. Y ese world normal lo coge es del modelo como tal, como hace con los UVs. Tal cual, tal cual. Todos los modelos tienen quemados los mapas normales. Aclaración. Esa es la que el comportamiento por defecto. Cuando uno importa un modelo, cualquier modelo, traigamos para acá el modelo de este dragón. Entonces yo tengo aquí este modelo de este dragón, ¿cierto? Normalmente, bueno, de hecho pongámosle aquí el shader que acabamos de hacer. Eh, tu, tu, aquí está. Efectivamente, aquí tenemos las normales que se crearon cuando la persona modeló este dragón de acá, en donde notemos que no hay cambios bruscos, porque efectivamente el mapa de normales del modelo 3D salió bien. Bueno, y ese es el comportamiento por defecto. Tengan en cuenta que cualquier modelo, estando, perdón, estoy tomando Vivecien y me interrumpe acá ratico la, la hablada. Eh, Cuando estoy por acá con el dragón y voy al modelo, desde Unity, esto ya no es propiamente del modelo, sino de Unity. Unity nos permite aquí, donde dice normales, nosotros podemos decirle si las normales las va a importar de cómo las hizo el artista original que las hizo, o si queremos que Unity las calcule. Yo podría decirle, yo quiero que Unity las calcule y quiero que me las calcule sin suavizar. Y cuando lo voy a aplicar, noten que acaba de pasar, que ya no está utilizando las normales que venían desde el archivo FBX quemadas, sino que Unity le puso sus propias normales. O al revés, yo quiero que me las calcule, pero que me las suavice tanto como sea posible. Y con suavizarlas me refiero a que le pone entre cada vértice, le pone una normal dependiendo de todos los que están alrededor. O le pone solo la normal de uno de ellos. Pues pensémoslo como de forma muy superficial, cuando le pongo cero, como si pusiera un puntico en la mitad de cada cara, y cuando le pongo 180, que en cada vértice la calcula dependiendo de todos los vecinos que hay de esos vértices. Y como resultado, pues se va a ver más suave. Pero entonces, respondiendo a la pregunta, sí, las normales vienen del modelo. Pero ¿cuál es el disclaimer de esa afirmación? Que el defecto es que vienen del modelo, pero si quisiéramos podríamos decir que no vengan del modelo, sino que las calcule. Ahí mis entender con todo, o qué preguntas tienen. Está claro. Excelente. Tengan en cuenta que cualquier paquete low poly, de hecho ustedes lo pueden tratar de que se vea un poquito más high poly, haciendo eso. El smooth hecho por Unity se hace una única vez al inicio, entonces el procesamiento pesado está cuando uno le da a calcular una única vez, porque él quema su propio mapa de normales, pero mientras más yo lo suavice, más vértices tiene en cuenta al momento de hacer el cálculo de la luz y va a ser pues ligeramente más pesado. Pero no es mucho más pesado, con Smooth 0 es más liviano que con Smooth de 180, sin decir pues que es como súper caótico ponerlo con 180. Piensen muy bien es en como en qué tipo de arte quieren lograr y dependiendo de eso le ponen o no suavizado o dejan las normales que hizo el artista, que es lo normal. Dejarlo normales es lo normal. Ya, continuando por acá, ya vimos este shader que nos permitía dibujar las normales. Ahora pensemos en qué pasa si yo le pongo que me dibuje, pero el view dir.
Esta lo voy a hacer con una esfera normal porque como a esta le tengo el LUCAT, pues no tiene mucho sentido porque siempre está mirando la cámara. Este es este y se lo pongo a esta esferita de acá y voy a apagar esta. Y noten que el color, si yo lo miro desde acá, cambia. O sea, miren que yo lo intento mirar desde un lado u otro y cambia. Dependiendo de donde lo mire, me va a dar un resultado diferente. Voy a girarlo y no cambia. Porque le estoy diciendo que el color dependa desde la cámara. Entonces, si la cámara está más a la derecha, se va a ver de un color y más a la izquierda se va a ver de otro color. Y más arriba se va a ver de otro color. Específicamente, pues si estoy más arriba, le estoy dando más fuerza al eje Y, se va a ver más verde. Si la veo desde más a la derecha, pues se va a ver más rojo. Eh, y bueno, a la izquierda también porque tengo un valor absoluto. Pero ahí le estoy diciendo que el color depende de la cámara. ¿No? Entonces nosotros queremos hacer un shader que dependa yo desde donde estoy mirando, si haciendo un juego FPS y yo quiero algún objeto que sea diferente dependiendo de donde yo lo mire. Lo puedo hacer aquí y puedo ponerle condiciones inclusivas. Si lo miro desde la derecha, quiero que sea de esa forma y lo miro desde la izquierda, quiero que sea de esa forma. Todo se puede hacer. O sea, noten que la gracia de los shaders es que ustedes pueden personalizar la forma en que se comportan los gráficos como quieran. Como cuando uno aprende a programar, que entonces uno dice, ve, puedo hacer cualquier tipo de jugabilidad. Sí, pues es cierto, si me lo propongo, uno puede implementar cualquier tipo de mecánica, cómo se comportan los personajes cuando pasan ciertos eventos u otros. Y asimismo, la idea de aprender shaders es poder resolver cómo se comporta la GPU en nuestro videojuego y hacer todo tipo de efectos que de otra forma no sería posible. Preguntas hasta acá. Ahí el referente que nos pone Miguel de Antichamber es un ejemplo, pues que nosotros podemos crear nuestro propio tipo de gráficos. No sé cómo habrán hecho ese, pero sí, pues básicamente podemos hacer elementos que dependan de alguna forma de la cámara o de las normales o de lo que queramos. Inclusive yo podría hacer pues cualquier tipo de combinación que se quieran imaginar. Pues que aquí yo sé que insisto mucho con eso, pero la verdad es que con lo que hemos visto, a pesar de que no es tanto, ya hay un montón de efectos que pueden hacer, casi que el límite pues es la imaginación. Entonces vamos a poner por acá un text 2D normal. Voy a llamar este C y voy a tomar aquí el V de la textura y voy a tomar aquí la textura, es decir, le voy a poner una textura cualquiera al objeto. Pero yo podría decir que va a ser, el resultado va a ser un 50% de lo que me dé la textura, más un 50% de la dirección de la cámara. Y ya aquí estoy haciendo un efecto en donde esto puede tener una textura, cualquier textura pues que queramos. Ah, aquí me equivoqué con algo. Otra vez, mi error. Me faltó la estructura a la cual pertenece. Entonces aquí podemos decir, aquí estamos creando un objeto que depende de la textura que tiene, pero también va a depender desde donde yo la mire. Entonces si la miro desde acá se va a ver diferente que si la miro de frente que si la miro desde arriba, porque depende en parte de la cámara y depende en parte de la textura, ¿cierto? Bueno, cualquier tipo de efecto que se quieran imaginar podemos hacerlo. O estoy haciendo un juego de puzzles, pues como no sé, no se llama estrategia, como de desafíos mentales y algunos desafíos que impliquen que la persona vea algún objeto desde varios ángulos y cambie. Bueno, ya nuevamente dependerá de la creatividad de cada uno. Pero justo ahorita nos interesa utilizar este dato por una razón específica y es lo que estábamos hablando ahorita, que el concepto de borde va a depender de la posición de la cámara y del vector perpendicular, específicamente el producto punto. Entonces puedo hacer el producto punto en CG, claro que sí, en HLCL y GLCL, en cualquiera puedo hacerlo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer aquí eh, un float, es un uno solo, porque el producto punto recuerden que me da un único valor, no tres. Entonces float, que voy a llamar aquí edge, va a ser igual a el producto punto entre este de aquí, perdón, entre este de aquí y este de aquí. El orden no importa, pero importa si ponemos uno y luego el otro. Producto punto pues como da un número, no importa el orden. A diferencia del producto cruz que sí cambia. Y aquí tenemos estos dos y miremos esto que me va a dar. Como esto es un solo, lo tengo que convertir a un 3. Le pongo XXX indicando que me ponga el mismo tres veces. Y como resultado noten que aquí ya tenemos los bordes, se van viendo más oscuros y el centro se va viendo más iluminado. Entonces podemos hacer como alguna simplificación para que sea más zoom. Yo podría decirle el borde va a ser, voy a preguntar aquí, esto es mayor a 0.8.
Y si sí, póngame un 1, de lo contrario, póngame un 0. Que escrito en forma de condicionales, de hecho, ese es el que voy a poner en comentarios, el de condicionales. Que esto escrito en forma de condicionales para que sea más fácil la lectura, sería decir, si el borde es mayor o igual a 0, mayor o igual a 0.8, el borde lo ponga en 1, de lo contrario, lo ponga en 0. Listo. Esto es mismo, pues que ya sabemos que los if son malos. Entonces lo puedo expresar aquí en una sola línea con el operador ternario, y es esta de acá. Y el resultado, pues es que ya vamos a tener unos bordes muy marcados, demasiado marcados. Este punto 8, ¿qué tal si lo serializamos? Entonces, por acá, eh, factor, eh, umbral, un rango entre 0 y 1, con un valor por defecto de punto 5. Lo tengo que aclarar aquí con float. Ay, qué incómodo es que esto no me autocomplete. Y aquí esto ya es un factor. Y aquí podemos controlar qué tanto. De hecho, me quedó al revés la lógica. Porque el producto punto antes me va a dar pues más alto hacia el centro. Entonces me quedó como al revés de como lo estaba pensando. Pero bueno, pues esto no cambia nada. eh, Simplemente aquí está. Y ya tenemos como nuestro objeto. Bueno, le puedo incluir el C obviamente. Entonces yo podría incluirle la textura. Y sería C-Edge. Me equivoqué. Esta es la textura. Y a la textura le estoy restando el borde. Esperen, yo vuelvo y miro. El borde es blanco cuando, claro, cuando le resto uno, pues lo que va a pasar es que me va a dar negro. Entonces necesito hacer uno menos los bordes. Ahora sí, va a ser un poquito diferente a lo que pensaba. Pero bueno, digamos aquí le pongo C. Me va a dar la textura. Yo sé que los bordes son blancos adentro y negros por fuera. Entonces lo puedo más bien multiplicar. Y ahora sí, ahí está. Y aquí pues le podría poner alguna que sea un poquito más caricaturesca. Y bueno, ya podría ser mi propio modelo de luz. Y bueno, por aquí ya tenemos en todo caso los bordes resaltados. Y si quisiéramos, podríamos pintarlo de algún color. Voy a utilizar esa misma variable color aquí. Uno menos edge porque uno menos edge me va a dar blanco afuera y negro adentro. Y yo creo que me dé blanco afuera para que cuando lo multiplique por el color me dé el color tal cual. Y se lo sumo al original. Este es el mismo concepto de máscara que espero que sea más claro una vez que hayan hecho la tarea. Y aquí le puedo definir el color y todo. Y si quiero lograr el efecto Fresnel, pues se lo pongo en la emisión. Bueno, ya depende nuevamente de lo que yo quiero obtener. Inclusive le puedo poner esto. Y si yo quiero llamar la atención de la persona, puedo empezar a hacer algo como esto, pues como así. Aunque en este caso tiene más sentido si lo hacen con la emisión y no directamente aquí sobre los bordes. Pero aquí ya vimos cómo calcular bordes sobre un objeto. Ya saben que se lo pueden poner a un personaje para hacer que sea más caricaturesco. Va a funcionar mejor en la medida en que no sea low poly. Si es low poly, se va a notar un poquito feo el borde porque tiene muy poquitos polígonos para hacerlo el cálculo del producto punto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay Yo preguntas. entonces en el condicional que pusiste, pues los bordes serían difuminados pues hacia el centro, pues. Exactamente, sí, tal cual. Sería difuminado hacia el centro. Listo. Lo que podríamos hacer igual si no queremos que nos queden tan difuminados es aplicar una transformación. Yo le puedo decir, este es igual a LM, este digamos al cubo. Eh, no, estoy equivocado. Ya, pues van a quedar aquí, ya quedaron más concentrados como hacia los bordes. Igual difuminado, pero no como ahorita. Noten aquí como estaba y aquí. Pues de hecho le voy a poner aquí un número muy exagerado para que se note mucho. Y ahí ya está más como concentrado hacia los bordes. Pero ya depende nuevamente pues como del tipo de efecto que queramos lograr. Justo ahorita pues estábamos viendo como el que era más de ponerle solo los bordes. E igual cuando lo pongamos en la emisión pues va a ser diferente el resultado.
Y bueno, pues este tema de bordes lo dejo hasta acá precisamente porque en la próxima clase que trabajamos transparencia, uno de los efectos que hacemos es poner un personaje que sea transparente en el centro, pero que se le vea en los bordes con un suavizado, no así fuerte, sino con un suavizado, que es como el ejemplo de holograma más sencillo que uno hace en shaders. Entonces, eso es todo por hoy. Se lo pongo en el dragón, veamos. Aquí está, en el dragón, se va a ver muy raro. Bueno, depende de la cámara, entonces, bueno, con la cámara estable podría verse bien, pero aquí el corte nos tocaría encontrar cuál es ese valor que hace que se le pueda poner un borde negro sin que se le vea muy raro. Aquí sería poner la de textura del, que es esta de acá, y cambiamos el tamaño al dragón porque está demasiado cerquita a la cámara. Borremos la esfera y ajustemos aquí el material. Es difícil encontrar como el punto donde se vea bien los bordes. Pero bueno, ya sería eso. Inclusive lo podemos combinar haciéndole primero la transformación y luego el condicional. Y ahí ya está así. Pues aquí está ligeramente mejor. Ya podríamos, a ver, ¿qué se le podría cambiar acá? No, pues para que se note más le voy a poner el borde blanco, pero para que notemos dónde quedó. Y ya ahí estaría una de las formas de detectar bordes, porque igual hay varias, ya hay otras que son con las cámaras. Nuevamente, ¿alguna pregunta hasta acá? No, listo. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Gracias a todos por asistir. Como les digo, retomamos este tema, pues ya después de Semana Santa. Les recuerdo que esta es la semana 10, próxima semana sigue siendo semana 10 y es hasta la semana 15 que tienen plazo para las tareas. Eso es todo. Hasta luego. Feliz Hasta Semana luego, yo, Santa. muchas Que gracias. descansen. Feliz Semana Santa. Hasta luego. Chao.